Hola, ¿qué tal? Somos la Iglesia Comunidad Cristiana Agua Viva y quiero contarte que hemos instaurado un protocolo de seguridad para brindar seguridad y bienestar a todos nuestros asistentes durante nuestros servicios. Paso número 1. Lávate las manos y sécatelas bien antes de ingresar al local. Paso número 2. Tu temperatura corporal será medida. La temperatura apta es hasta los 37.5 grados Celsius. Paso número 3. Desinfecta tus manos con una generosa cantidad de alcohol. Paso número 4. Serás desinfectado en su totalidad. Para ello, nuestros servidores podrán ayudarte. Paso número 5. No olvides mantener la doble mascarilla puesta y el uso de careta facial durante todo el transcurso de tu estadía en nuestro local. Paso número 6. Te recordamos que el distanciamiento es de 2 metros según nuestro protocolo de seguridad. Ahora disfruta de nuestras reuniones. Como verás, con todos los pasos cumplidos garantizamos tu bienestar y tranquilidad en nuestras instalaciones. Te animamos a participar de cada uno de nuestros servicios de vuelta a casa. Agua Viva, Huancayo. Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Todos bien? No sé, los veo ahí medio raros, medio serios. Una estiradita para que puedan ahí relajarse. Sacúdense. Una sonrisa a la persona que está a tu costado. Ah, no, están como mascarina. Así como Fío, ¿no? Un corazoncito. Ah, muy bien. Bueno, vamos a aprovechar que están ahí parados para orar, para comenzar orando. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Sabemos que tú tienes una palabra poderosa el día de hoy. Te damos gracias porque hay un día más, Señor, que estamos aquí en tu presencia, Padre Santo. Sé tú que cada palabra que yo pueda decir, cada palabra que tú hayas puesto en mi boca, Señor, sea grabado en sus corazones y en sus mentes y sean hechas en sus vidas, Padre mío. Es en tu nombre, amén. Pueden tomar asiento. Pueden acercarse también, conste que acá nadie tiene COVID, ¿no? Pueden acercarse, ahora el foro es 100%, así que todos tranquilos. Bueno, para comenzar quería hacerles una pregunta. Para ustedes, ¿qué significa el reino de Dios? ¿Quién levanta la mano? O a dedocracia. Y a ver, Joshu, ¿para ti qué es el reino de Dios? Ya. ¿Quién más? ¿Qué es el reino de Dios para ustedes? A ver, Valentino. ¿Qué es el reino de Dios para ti? Ya. A una chica por ahí que no veo. Por ahí. Fío. ¿Para ti qué es el reino de Dios? Ahí está. Ya. Mira, uno de los temas que Jesús siempre ha estado hablando, predicaba, era sobre el reino de Dios. Y hoy les quiero explicar sobre qué significa en sí el reino de Dios. Es algo que cuando yo lo estudié más a profundidad, me quedé así como que wow. El reino de Dios, según la palabra dice, ¿no?, que tenemos tercer cielo. En el tercer cielo está el reino de los cielos. El reino de los cielos es donde está el trono de Dios, donde Dios habita. ¿Verdad? ¿Hasta ahí saben? Sí, ¿verdad? Ya. Ahí dice que el mar es de cristal, que las calles son de oro, wow. Pero en sí nadie puede entrar ahí, solo Dios. Solo podemos ver ese lugar mediante el Espíritu. Pero ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios va a ser la extensión del reino de los cielos hacia la tierra. Entonces, muchas veces nosotros confundimos, ¿no?, que el reino de Dios es un lugar allá arriba, pero no, el reino de Dios está aquí, en la tierra. Es la extensión del reino de los cielos a la tierra. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Sí? Sí, ya. Los veo apagados, chicos, avívense. Ya. Como les decía,
el reino de Dios va a ser el lugar donde se hace la voluntad de Dios. En Salmos 103, 19, tiene ahí el celular, ahorita la pantalla no lo tenemos activada, pero busquen Salmos 103, 19. ¿Quién dice amén? ¿Quién lo tiene? Ahí está. 103, 19. La verdad que este tema, no sé, me ha confrontado, ha pasado muchas cosas para yo llegar aquí. Literal, salí del trabajo para venir volando, mi carro se choca. Llego a mi casa y dije, ya me voy a alistar rapidito, mi ducha se malogra. Y para venir no había carro. Y yo tenía algo especial, que quería mostrarles un videíto y no hay pantalla. Todo así. En un momento como que me cayó un baldazo, pero dije, no. Mientras se habla la palabra de Dios, yo sé que va a llegar a sus corazones. ¿Encontraron? Salmo 103, 19. Sí. Dice, a ver, ¿quién lo encontró? ¿Pablo? 103, 19. Pero sí me he bañado. Sí me he bañado. Así es mi cabello. En la versión que ya se ha encontrado. Amén. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente que dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre nosotros. Entonces, ¿es posible traer el reino de Dios a la tierra? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es físico. Donde se hace la voluntad de Dios, quiero que escuchen bien eso, donde tú haces la voluntad de Dios, ahí está el reino de Dios. Ahí es donde hay un pequeño cielo aquí en la tierra. Cuando tú haces la voluntad de Dios, traes un pequeño cielo ahí en la tierra. Puede haber un pequeño cielo en tu familia, puede haber un pequeño cielo aquí en la iglesia, en tu colegio, en tu escuela, en tu relación, en tu matrimonio, en todo. Puedes traer el cielo a la tierra. Cuando oramos, siempre nosotros decimos, no, Padre nuestro, que estás en los cielos, que venga tu reino a nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que orar siempre, que venga el reino de Dios, que se ponga aquí en la tierra. Es lo que nosotros tenemos que siempre orar. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos pasando por dificultades, por cosas que nos hacen mucho daño, ¿no? Ahora no sé qué estén pasando, cada uno de ustedes sabe. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Orar y decir, que venga el reino de Dios aquí en la tierra. Todo lo que está pasando, yo lo rechazo, lo remuevo y traigo lo que está en el cielo a la tierra. Lo que el cielo dice que yo soy, lo que el cielo dice que yo voy a tener, lo traigo aquí a la tierra. ¿Amén? Amén. Ya. Dice en Marcos 1, 14, 15, para avanzar rápido les leo. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. No es el único versículo que habla sobre ello. También tenemos a Mateo 3, 1, 2, que dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí. El reino de Dios, disculpe, está aquí. El reino de los cielos se ha acercado mediante esa extensión. Esta es una palabra que escuchamos ahora, ¿no? El establecimiento del reino el reino de Dios está en nuestras vidas. Y de ahí es donde nosotros vamos a hablar a todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Si amamos el reino de Dios, hace que el reino de Dios sea más grande. Si amamos el reino de Dios, va a llegar a todos los lugares. Ahora, va a haber un choque, así como decirlo, un choque, como nunca, que va a haber entre el reino y la tierra. Y ¿qué nos importa? No, ¿qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver mucho, porque nosotros tenemos que estar preparados para ello. Para que nosotros podamos tener ese pequeño cielo en el lugar donde estemos. Jesús también citó las mismas palabras que también dijo Juan el Bautista
que tiene que haber arrepentimiento para que se pueda preparar el camino del reino, para que el reino pueda venir. Mientras que no establezcas un arrepentimiento por todas las obras que tal vez estás haciendo mal, no va a poder establecerse el reino en tu vida. Yo recuerdo que en mi familia en ese tiempo, ¿no? Cuando recién comenzaba el COVID, fue todo un lío. Toda mi familia literal se contagió del COVID. Al inicio pues era difícil saber qué medicamentos. Un doctor nos decía tal cosa, otro doctor nos decía otra cosa y no había mejorías en mis papás. Para resumir, mi hermana estaba embarazada, se contagió en el hospital, vino un día a mi casa, contagió a mis papás sin saberlo y toda la familia fue contagiada. Todos nos contagiamos. Al inicio era difícil, mirabas las noticias, las personas morían, que no se sabía que tenía que estar en casa o en el hospital, todo era muerte, muerte, muerte. Y fue ese momento en el cual yo dije, me resentí con Dios totalmente. Al inicio, antes que pasara esto, pues en mi familia, al inicio, era tan bonito que hacíamos devocionales familiares y todo ello. Y cuando se enfermaron fue como que un choque para mí y dije, Dios, te hemos estado buscando todo este tiempo para que ahora ellos se contagien. Y bueno, por así decirlo, para el mundo, mis papás eran vulnerables, porque los dos han tenido cáncer. Mi papá tenía cáncer al colon, mi mamá tenía cáncer a las tiroides. Eran mayores de 60 años, así que para el mundo eran vulnerables, no para Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba resentida, yo decía, Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué a mi familia? Y no quería orar, no quería leer la Biblia, no quería saber nada de Dios, estaba resentida. Pero en ese tiempo mi sobrinito de 3 años vivía con nosotros, estaba con nosotros y yo dormía con él. Y yo no quería orar, nada, pero fue tan raro y tan hermoso que cuando íbamos a dormir, él de la nada me dijo, ¿no vamos a orar? Él estaba tan, no sé, yo sé que Dios usó su vida, pero en un ser tan pequeño, y me hizo ver que tenía que arrepentirme por lo que yo estaba sintiendo. Y Dios me habló mediante él en sí, mediante una oración simple, que él incluso dijo, ¿no? Su oración fue, papito Dios, sana a mi abuelito y a mi abuelita del COVID, nada más, solo fue eso. Y eso me habló mucho a mí. Yo dije, wow, cómo un pequeño puede enseñarme tanto. Lo que Dios en ese momento me dijo, si yo sané a tus papás de un cáncer, cuando estaban en un nivel, están más para allá que para acá, en ese nivel, yo puedo hacer un milagro más grande. Mis milagros son perfectos, son completos. No es de que en ese tiempo los sanos, pero ahora ya no. No, sus milagros son completos. Y eso fue lo que hice en mi familia. En mi familia yo estaba a cargo de cuidar a todos, entonces lo que hice fue empezar a reconectarme con Dios, tener esa relación continua con Dios. Créeme que cuando uno está enfermo de COVID en ese tiempo, no tienes ganas de nada, literal, no tienes ganas de nada. Mis papás ni querían comer, pero yo tenía que hacer esa fuerza y orar y orar. Y fue donde vi el reino de Dios en mi familia y hubo ese milagro, esa sanidad en mi familia. Ahora, vamos a ver un poco de los principios del reino de Dios. Dice el evangelio del reino. La palabra evangelio significa buenas noticias. En Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Un reino es sobrenatural. Un reino de poder no solo es de palabras. Un reino cuya realidad se puede experimentar aquí y ahora, cuando tú lo deseas. Y este reino eres tú. Tú eres parte de ese reino. El reino de Dios, como les decía, es la voluntad y dominio ejercido en la tierra, tal como es en el cielo. Es esa influencia que expande a todo el mundo a través de obras sobrenaturales, a través del Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que Dios va a trabajar siempre con la humanidad, Dios va a trabajar siempre con nosotras. Entonces, el poder del reino siempre va a mostrar milagros, señales, sanidades y liberaciones. Cada vez que se anuncian las buenas noticias, cada vez que se anuncia el evangelio de Dios, el pecado, la enfermedad,
el resentimiento, la depresión, todo ello va a desaparecer. Amén. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Anunciar el reino de Dios, para que así toda cosa que esté haciéndonos daño, toda cosa que estemos pasando, todo problema pueda irse, pueda desvanecerse. Pero lo malo es que muchos, no decimos nosotros, muchos anuncian el reino de las tinieblas. No están anunciando el reino de Dios, anuncian el reino de las tinieblas. ¿A qué me refiero? Que muchos de nosotros estamos en contiendas, muchos de nosotros estamos en depresión, muchos de nosotros estamos en desobediencia, en muchas cosas que solo tú sabes. Y entonces ahí es donde nosotros estamos anunciando el reino de las tinieblas. Cuando Jesús regresó cuando Jesús regresó al cielo, Él te delegó una autoridad, que delegó también a la iglesia, que nosotros podamos dar esa palabra, ese anuncio, ese evangelio a todas las naciones. Ahora, el reino de Dios, como decía, está dentro de ustedes. Y te lo voy a seguir repitiendo durante toda la prédica, que el reino de Dios está en ti, para que puedas quedarte así bien grabado en tu cabecita. Y lo único que tienes que hacer es demostrarlo. Lo único que tienes que hacer es actuarlo. La prédica de hoy se llama Reino en Acción. Nosotros somos ese reino que tenemos que poner en acción cada uno lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ahora Jesús va a preparar nuestro corazón también para que podamos nosotros arrepentirnos, porque como les decía al comienzo, solamente el reino de Dios va a llegar a tu vida si te arrepientes. Uno de los principios es que necesitamos una mente dispuesta para lo nuevo que va a traer Dios. En Mateo 4:17 dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. La palabra arrepentidos significa hacer un cambio total de mente, con el fin de cambiar la forma, el estilo de vida. Jesús por eso es que siempre nos retaba que nosotros podamos cambiar nuestra mentalidad, cambiar la estructura de nuestros pensamientos para ser una nueva persona cada día, para que así nada nos pueda impedir entrar al reino de Dios. En 1 Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de Dios no cuando las personas nos involucramos mucho en lo que es el reino de Dios, nos involucramos en su palabra, en la oración, en cada cosa que Dios nos ha delegado como cristianos, va a haber frutos. Así que no solamente es de palabras, no solamente debemos ser esas personas que por pantalla queremos hacer ver que somos diferentes, sino tenemos que realmente dar ese fruto, ser un cambio en nuestras vidas. Cuando tú tienes una relación interna con Dios, se va a ver una manifestación externa para las demás personas. Pero hay una carta de Pablo que incita, ¿no?, que nos dice que muchos de nosotros no estamos dando ese testimonio. Nos dice que nuestra propia vida no está dando ese testimonio. Y dice, no, una carta de Pablo dice que por causa de nosotros, por causa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado. ¿Por qué? Nuestra vida muchas veces, no sé si han escuchado esto, de que dice, mira, fulanito de tal, yo lo he visto en tal discoteca, ¿y es cristiano? ¿En serio es cristiano? No te creo. O tal persona siempre llega tarde a clases, ¿en serio es cristiano? No te creo. Si así son los cristianos, yo no quiero ser cristiano. No sé si han tenido amigos que les han dicho eso, ¿verdad? Conocemos personas que nos han hablado así. ¿Y es por qué? Porque sus vidas no han sido un testimonio y sus vidas han blasfemado el nombre de Dios. Así que nuestra mayor predicación no es delante de un púlpito, no es delante de una cámara. Nuestra mayor predicación va a ser nuestra vida, los cambios que puede haber en nuestra vida, porque ese cambio va a ser ver la cercanía que tenemos hacia Dios. ¿Te acuerdan que cuando a Pedro empezó a negar a Jesús, por qué creen que las demás personas decían, él es el discípulo, ese es su discípulo? Él no decía nada, él estaba calladito. Pero todas las demás personas le decían, él es su discípulo. ¿Por qué? Porque se notaba, se reflejaba, aún en su rostro, que él era cercano a Jesús. Entonces, lo mismo tenemos que reflejar nosotros, que cada vez que nos vean digan, ella está cerca a Jesús. Ella es seguidora, no es seguidora, es discípula de Dios.
hay muchas veces que nos dicen, ¿no? Tú nunca estás triste, yo siempre te veo feliz. Pasa algo, no sé, siempre estás feliz, siempre te estás riendo de todo. Eso muestra, o hay alguien que te dice, no sé, hay algo como que diferente en ti, ¿verdad? A veces nos pasa, incluso a las chicas, ¿no? A mí me ha pasado, hace tiempo, pero cuando llegué nomás a la iglesia y dicen, no, el corazón alegre hermosea el rostro. A mí, o sea, nadie me daba bola, ¿ya? Y cuando llegué a la iglesia y estaba en la universidad, así en fila, y fue como que, ¿qué rayos? ¿No? Y ahí nos explicaban que cuando tú tienes a Dios en tu corazón, hasta tu rostro cambia, todo en ti cambia. Así que es un tip, acércate a Dios y vas a arreglar el cacharro. Entonces, como les decía, y también, o sea, otro, es que yo recuerdo en una clase yo estudio odontología, y tenía una clase de anatomía, y la profesora era así, bien tranca sus exámenes, ya. Pero, o sea, soy consciente y yo me había tirado a la vagancia. Entonces, sus exámenes eran músculos, brazos, y los músculos los ponía al revés y teníamos que saber los nombres de cada músculo. Entonces, era bien tranca y pues yo me había tirado a la vagancia en ese tiempo y saqué un 4, literal un 0,4. Tenía compañeros que se habían sacado 8 o 10, pero dijeron, vamos a abandonar el curso. Yo dije, yo no voy a abandonarlo, yo voy a continuar, ahora sí me voy a poner en onda. Entré, continué yendo a clases, entraba a todas las prácticas que podía y la Miss vio eso, la doctora vio eso y me dijo, te voy a ayudar. Me dio un trabajo extra, me puso puntos y todo y aprobé. Y fue donde todo el mundo decía, ¿qué rayos? ¿Cómo has podido aprobar si tú tenías un 4? Yo tenía un 8. ¿Cómo has aprobado? No sé, es la gracia de Dios, yo decía. Todo el mundo sí sabía que era cristiana. ¿Y qué me dijeron? ¿Dónde es tu iglesia? Yo creo que tu pastor habla con los profesores, ¿no? Pues yo voy a venir a tu iglesia. Y fue, entonces, ese testimonio es en el cual tú tienes que dar. No solamente seas una pantalla, no solamente digas, soy cristiano, y luego por ahí estás haciendo cositas a escondidas. Entonces, sé realmente ese cambio que Dios quiere dar en tu vida. Sé cercano a Dios. Nosotros tenemos que retarnos cada día a ser más parecidos a Jesús. Que nuestra propia vida pueda hablar ese testimonio, que somos cercanos a Jesús. Segundo principio es que Jesús se sentó. ¿Qué significa que Jesús se sentó? En Mateo 5:1 dice, cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor. La expresión se sentó significa autoridad. Él siempre cuando siempre hablaba, se sentaba y predicaba y hablaba. Solo el hecho de sentarse era porque él estaba poniendo su trono en ese lugar. Entonces, y ese poder, esa autoridad, lo tenemos nosotros como hijos de Dios. Así que cada vez que nosotros queramos enseñar a multitudes, enseñar a otras personas sobre Dios, no tenemos que tener miedo. Tenemos que agarrar esa autoridad y como representantes de Dios hablar sobre Él. Cada vez que nosotros queramos hablar a otras personas, no debemos tener ese temor, ese miedo. Tenemos que agarrar ese poder especial que nos ha dado Dios y hablar a las demás personas. Nosotros tenemos que empezar a enseñar con autoridad. Incluso nosotros podemos botar a todo demonio, reprenderlos, porque tenemos ese poder que Dios nos ha dado. Ahora, muchas veces nosotros decimos, no, pero es que yo no creo. A mí mis papás me han dicho que no sirvo para nada. A mí, no sé, mi ex me dijo que yo no soy nada, que no sirvo. No sé, cosas que han pasado, que han herido tal vez tu corazón, pero en el cielo no existe eso. Y se supone que el reino de los cielos está aquí, el reino de Dios, de los cielos, mediante el reino de Dios está aquí. Entonces tú no puedes decir que yo soy tal cosa, que no puedes minimizarte, porque tú eres un embajador de Dios. Entonces tú tienes que ponerte en onda, tener esa autoridad y botar todo pensamiento negativo y empezar a hablar de Dios. Porque solo así van a pasar muchos milagros en tu vida. Solo así va a haber ese cambio en tu vida. Tal vez tú digas, yo siempre estoy así, no puedo cambiar, ya, siempre seré así. No, solo teniendo esa relación con Dios, tú vas a poder cambiar
eso que tanto has estado cargando. Así que cuando el miedo te toca, te dice, no puedes, tú tienes que recurrir a ese poder especial que Dios te ha dado, recordar ese poder y echar fuera todo demonio, todo lo que te esté atacando. Tercer punto es bienaventurado. La segunda palabra que Jesús nos enseña es la bienaventuranzas. Dice que viene del griego makairos, que significa supremamente bendecidos, afortunado, bien librado, dichoso, glorioso, feliz, para ser envidiado, espiritualmente próspero, con vida, gozo, paz y satisfacción en el favor de Dios, a pesar de las circunstancias externas. Esta palabra refiere que que Jesús nos ha dado una vida larga aquí en la tierra para que podamos vivirla totalmente, contentos y aprovechando todo lo que tenemos aquí en esta vida. Entonces, Dios nos dio las bienaventuranzas. Ahora, uno de los puntos importantes que también nos enseñó, lo primero es, como les decía, se sentó para enseñar. Quiere decir que tomó autoridad para gobernar y así enseñar los principios del reino. Lo segundo, nos declaró benditos. De aquí adelante es lo que Él nos dice, qué es lo que tenemos que hacer para que podamos tener esa bienaventuranza. Así que cada bienaventuranza va a encerrar cada virtud que nosotros debemos desarrollar. Nosotros tenemos que desarrollar estas virtudes para que seamos bienaventurados. La primera bienaventuranza es, bienaventurados los pobres en espíritu. En Mateo 5:3 dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Muchas veces, yo antes no entendía muy bien esto, el hecho de los pobres en espíritu. Yo, ¿qué tengo que ser pobre o qué para que sea bienaventurada? Decía, no sea pobres en espíritu, o sea, los débiles, los que no tienen una autoestima buena, tal vez a ellos les va a recompensar Dios. Y no, pobres en espíritu se refieren que tú tengas esa relación, esa dependencia de Dios. Pobres en espíritu significa que tú tengas en mente, en tu corazón, digas, yo no puedo hacer nada sin Dios. Esto significa pobres en espíritu, porque tú mueres tú, pero eres rico en Dios. ¿Me hice entender? Mueres tú para que Dios se glorifique en tu vida. Tú puedas hacer todo bajo la dirección de Dios. Por ejemplo, te gusta un chico, una chica, y dices, no, tienes que preguntarle a Dios, aún en las cosas mínimas, aún para escoger un zapato, para escoger una prenda de vestir, aún en eso tienes que tomar a Dios, decirle, Dios, ayúdame. Aún en esas pequeñas cosas, eso significa que dependes de Dios. Eso significa desde el principio que tú siempre piensas en Dios, que Él es todo para ti, que sin Él no eres nada. En Isaías 57:15 dice, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, pero reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. A razón de que muchas personas estén pasando estos sufrimientos, estén pasando muchas cosas en su vida, es que recurren a Dios. Entonces, no esperemos ello, no esperemos que nos pase algo para recurrir a Dios. No esperemos que, no sé, tener una decepción amorosa, caer en depresión, cosas así, para buscar recién a Dios. Es mejor buscar a Dios estando bien, a que llegar así machacado ante Dios. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará muchos frutos. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Bienaventurados los que lloran. Otro conflicto. O sea, tengo que llorar para tener esa recompensa. ¿Tengo que ser una llorona para poder tener esa recompensa? No. Mateo 5:4 dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. ¿A qué se refería Dios en que bienaventurados los que lloran? Porque muchas veces cuando llegamos a Dios, no sé si les ha pasado al principio o hasta ahora, que llegan a Dios y están tan felices que se olvidan que hay otras personas que están sufriendo, que estamos tan felices que todo nos esté yendo tan perfecto,
que nos olvidamos que otras personas, que nuestras amistades, que familiares también están sufriendo. Entonces nosotros tenemos que aprender, por así decir, llorar por ellos. Tener esa carga en nosotros de querer hablarles de Dios, hablar y decirles, tener ese reino, hacer ese reino en acción. Hablar a esas personas que también necesitan, así como Dios te mostró ese amor enorme, así como Dios sanó tus heridas, así como Dios hizo que tus papás no se divorciaran, así como Dios sanó a algún familiar o te sanó a ti, también puede hacerlo en sus vidas. Entonces, nosotros tenemos que tener esa carga como cristianos de hablar a otras personas. Muchas veces, una de las cosas que decía, ¿cómo voy a predicar este tema a los jóvenes? ¿No? Mayormente los jóvenes, ¿qué les gusta? Sobre el amor, la amistad, saber si él es indicado para mí, o hablar sobre el perdón. Temas así, ¿no? Juveniles, por así decirlo. Y yo decía, ¿cómo predico esto a los jóvenes? ¿Cómo hago para que entiendan? Y Dios me decía, es necesario que los jóvenes sepan esto. Es necesario que como jóvenes también aprendamos y tengamos esa carga de querer traer a nuestros amigos. Miran todas esas sillas vacías, es algo que es responsabilidad tuya. Que tú tengas esa responsabilidad de que si estas sillas están vacías es culpa tuya, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no estás hablando tal vez no estás teniendo ese lloriqueo por esas personas que necesitan también de Dios. No seas envidioso, comparte también lo que Dios ha hecho en tu vida para que ellos también puedan conocer de Dios. Así que la recompensa de Jesús para los que lloran, para los que tienen esa responsabilidad, va a ser la salvación. Tú cuando ves a esa persona, ¿cuándo os han pasado ello que tú has estado orando por ese hermano que llega a la iglesia, que le has estado hablando y que nunca, que decía, ay no, ya algún día, con este viejito, pero llegó a la iglesia y wow, fue un regalo enorme para ti, fue una satisfacción, fue una felicidad que no tiene explicación. Entonces, tenemos que buscar ello, esa es la recompensa que Dios nos da, tener esa satisfacción que ellos no se van a ir al lago de fuego, van a ir con nosotros al paraíso. En Isaías 61:3 dice, a los que se lamentan, en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles, llamados árboles de justicia que el Señor ha plantado para su propia gloria. A nosotros nos llega el gozo, la alegría, porque somos parte del reino de Dios. El Padre se alegra cuando cada uno de nosotros volvemos a los pies de Dios. Yo no sé la situación en el cual estás, yo no sé si solo vienes aquí por obligación, porque tus papás te botan y te dicen, no, ya ve a la iglesia. O porque sabes que tienes que venir a la iglesia porque tus papás llaman a tu amigo y preguntar, ¿no? ¿Está mi hijo o está mi hija? O vienes a la iglesia porque hay alguien, has estado ojeando a alguien y porque quieres verla, vienes. No sé, o si realmente vienes porque quieres conocer más de Dios, porque quieres tener su presencia en tu vida. Pero Dios, si tú has estado pasando por esto, o aún no sabes por qué vienes a la iglesia, solo porque es costumbre, es momento de que tú puedas abrir tu corazón, que puedas entregar y depender de Dios, que su reino llegue a tu vida, para que tú puedas tener ese cambio en tu vida. Jesús vino a la tierra y no trajo solamente milagros y todo ello, ¿no? También nos dio la enseñanza cómo funcionaba el reino de Dios aquí en la tierra. Así que nos asombra y nos hablaba mucho sobre qué era el reino de Dios aquí en la tierra. Él vino aquí a la tierra e implantó esa enseñanza, ese misterio del reino de los cielos, el reino de Dios, vino y lo implantó aquí para que nosotros podamos llegar a Dios. Así que donde hay un adorador, donde hay una persona que hace la voluntad de Dios, donde hay una persona que ama a Dios, donde hay una persona que depende de Dios, ahí está el reino de Dios. Ahí está el reino de Dios que va a traer orden a tu vida, que va a hacer que cambies en muchas áreas de tu vida, que va a hacer que te lleve a lugares que nunca te has imaginado. Digamos,
Si tú quieres un consultorio, Dios no va a darte un consultorio, te va a dar una cadena de consultorios. Si tú quieres, no sé, ingresar a la universidad, no solamente vas a ingresar a la universidad, sino vas a ser el primer puesto que entra a la universidad. Si tú quieres salir con buenas notas, solamente no aprobar el curso, tú vas a salir siendo uno de los primeros puestos también en la universidad, en el colegio. Entonces Dios te va a dar aún más, y solo cuando tú estás y entiendes esto del reino de Dios, porque eso es la voluntad de Dios. Muchas veces, y es algo que quiero que entiendan la diferencia, que la religión se enfoca en el cielo, mientras el reino de Dios se va a enfocar en la tierra. La religión está tratando de alcanzar el día, mientras el reino tiene y desciende y busca el nombre de Dios. La religión quiere escaparse de la tierra y el reino quiere impactar la tierra para influenciarla y poder cambiarla. La religión busca llevar la tierra al cielo y el reino de Dios quiere impactar la tierra con el cielo. Entonces pueden ver esa diferencia, que la religión es muy diferente. Tal vez tú has estado viviendo una vida de religiosidad sin darte cuenta. Entonces es momento que pases de la religión al reino de Dios. Amén. Ahora, justo para esto necesitaba un videíto, pero ya bueno, pues que no hay pantalla. Todo lo que ha pasado. Solo espero que de verdad que cada palabra que haya salido de mi boca, es cierto, estoy nerviosa porque después de muchos años estoy aquí, pero espero que cada palabra sea grabada ahí en sus corazones y puedan hacerlos vivos. Quiero que cierren sus ojos, todos cierren sus ojos, y traer a memoria el momento en que Jesús estaba en la cruz. Traer a memoria en el momento en que Jesús caminaba cargando la cruz. Cuando lo clavaron, estuvo mucho tiempo ahí y solo Él tenía el poder para bajar de esa cruz. Él tenía el poder para bajar de esa cruz y no sufrir más, pero no lo hizo. Mira a Jesús clavado, desnudo en esa cruz, y pregúntate, ¿por qué lo hizo? La palabra dice que lo que mantuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, fuiste tú. Tú fuiste para que Jesús se quedara en esa cruz. Fue el amor que tenía por ti. Él murió por tus pecados, Él murió por tus condenaciones, Él murió por tus maldiciones, por tus enfermedades. Jesús murió tu muerte para que tú puedas vivir su vida. Trae a memoria ese momento en el que Jesús daba todo, su vida por ti. Y entonces es momento que tú puedas levantarte y continuar, no rendirte. Tal vez sigues peleando una batalla, tal vez sigues sanando tu corazón. Hay cosas que no puedes cambiar, tal vez hay problemas en casa, tus papás están a punto de divorciarse, tal vez un familiar está muy enfermo, tal vez tienes problemas en el colegio, te hacen bullying, sientes que nadie te entiende, o en el trabajo no te reconocen, ya estás cansado de todo, pero tú tienes que seguir, recordar esa imagen que Jesús estaba en la cruz, que hizo todo por ti. Él no se bajó en la cruz, Él no se bajó de esa cruz, Él mantuvo su promesa hasta el final, porque te amaba. Y tú puedes vivir su vida gracias a esa muerte. No te rindas y sigue peleando esa batalla. A pesar de las heridas que puedas tener, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de muchas cosas que te puedan estar pasando, no te rindas, levántate, porque tú eres amado por un amor real. Tú eres
amado por un amor que nunca va a acabar, un amor inmenso, un amor incondicional, un amor puro y eterno. Es un amor que conmociona el universo, es un amor que hace aplaudir a los ángeles, es un amor que hace temblar a los demonios. Así que es hora de que tú puedas ponerte de pie y que el reino, que pongas en acción ese reino. Tener ese pesar por las personas que no conocen de Dios, para que conozcan ese amor tan bonito que tú conoces. Y si aún no lo conoces, pues pídele a Dios que pueda mostrarte ese amor que tanto necesitas, que tal vez te han rechazado, que tal vez te han hecho mucho daño. Tus propios padres te han dicho que naciste por gusto o cosas así, o que te quisieron abortar en su momento, que no sirves para nada en tu relación, en tu matrimonio. También ha habido cosas, discusiones que te han hecho mucho daño, pero es ese momento que tú tienes que aún orar por esa persona que te hizo daño, aún hablar por esa persona que te hizo daño y hacer que ese reino pueda caer en tu vida, que ese reino también se establezca en su vida. ¿Pueden ponerse de pie, por favor? Quiero que cierren sus ojos y puedan pedirle a Dios que les den nuevas fuerzas para que puedan seguir caminando esta batalla de la fe. Que tal vez como jóvenes es difícil, hay muchas tentaciones, hay muchas cosas que nuestros amigos nos dicen: oye, vamos a tal lugar. ¿Qué estás haciendo perdiendo el tiempo, perdiendo tu juventud? Pero no, pídele esas fuerzas a Dios para que tú puedas seguir caminando, para que tú puedas ser leal con Dios, para que tú puedas decirle a Dios: yo te amo, yo quiero depender de ti, yo quiero que esas promesas que tú tienes para mi vida puedan ser hechas, que si tú tienes esas promesas para mi familia, para mis papás, tú puedas hacerlas hechas, pero ya, que ese reino de que tanto hablas pueda establecerse en mi familia, pueda establecerse en el matrimonio de mis padres, puedan establecerse en mi trabajo, en mi relación con mis amigos, en mi colegio, que puedan sostenerme, que tu amor pueda sostenerme. Pero hoy te pido, Señor, que mi corazón responda a ese amor que tú tanto nos has dado, que nos has demostrado, y que día a día, que nunca nos has abandonado, que mi corazón pueda responder a ese amor. Señor, yo te doy todo para que tú puedas hacerme un vencedor, para que tú puedas hacerme ese arrebatador, para que tú puedas hacerme esa persona fiel a ti, porque yo sé que tú tienes planes perfectos para mi vida. Te ofrezco mi mano, quiero caminar de tu lado, quiero que tú me guíes, quiero seguir caminando contigo, porque he tenido tantas cosas que he estado pasando en mi vida, en mi relación con mis papás, con mis hermanos, con mis amigos. Ya no quiero seguir así, yo quiero ser ese testimonio vivo de ti. Quiero que en mí puedan verte a ti. Señor, que venga tu reino a mi vida. Ya no quiero ser más esclavo de las mentiras, más esclavo de los pensamientos que el diablo ha querido meter a mi cabeza. Ya no quiero ser ese esclavo, Señor. Ya no quiero tener pensamientos de muerte, de suicidio. No quiero tener esos pensamientos que el diablo me ha hecho creer, Señor. Quiero que tú me ayudes. Quiero caminar de tu mano. Quiero que me quites de esas cadenas que el diablo me puso, Señor, de esa tristeza, de esa depresión. Ya no quiero ser esclavo tal vez de la inmoralidad sexual, Señor. Ya no quiero adorar otros dioses. Quiero solo adorarte a ti. Y quiero tener ese pesar en mi corazón por hablar de ti a otras personas. Quiero levantarme y echar fuera todo demonio, toda cosa que sea opuesto a ti.
Quiero botar toda esa apatía, aun si no he podido acercarme a ti, Señor, aun si solo vengo a la iglesia por venir. Quiero tener ese propósito de mi vida. Quiero que me bautices con poder. Quiero que tu reino sea establecido en mi casa, en mi familia, en mis papás, en mis hermanos, aún las personas que más quiero, que vengan a la iglesia, que puedan conocerte de ti. Úsame, usa mi boca para que pueda hablar, Señor. Empieza a clamar en este momento por esa persona que quieres que también conozca este amor. Tal vez tu papá, tal vez tu mamá, un hermano, un amigo. En el nombre de Jesús, Satanás, tú quitas las manos de la vida de mi papá. Tú quitas las manos de la vida de mi mamá, de mi familia. Tú quitas las manos de esa persona que tanto necesita de ti. Te encadeno y te echo fuera en el nombre de Cristo Jesús, porque mi casa solo será un lugar donde habite tu reino, donde habite, Señor, tu presencia, donde tu reino sea establecido, Señor. Te pido que tu reino sea establecido en el matrimonio de mis padres, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi negocio. Que tu reino sea establecido en la iglesia y que tus enemigos sean esparcidos. Tú, Dios, te levantas como poderoso gigante, porque tú eres quien vas a pelear mis batallas. En el nombre de Jesús nosotros clamamos que tu reino va a ser establecido en este lugar. Gracias, Padre mío, porque una vez más nos muestras de tu gran amor, que no te arrepentiste por morir por nosotros, que no te arrepentiste por seguir adelante en tu promesa. Ayúdame que yo pueda ser fiel a ti, aún como joven, Padre Santo, yo pueda caminar este camino de la fe, agarrados de tu mano, Padre Celestial. Que tu reino sea establecido en mi vida. Quiero no ser un alma muerta, quiero ser un alma que tenga tu espíritu, Señor, un cuerpo que tenga tu espíritu, que tu carne, que la carne no siga reinando en mi vida, sino tu espíritu, Padre Santo. Quiero vivir junto a ti, Padre mío. Gracias por todo lo que estás haciendo en mí y por lo que estoy segura que vas a hacer en mi vida. Es en tu nombre. Amén.